Escuchábamos a Ana Tijoux con Somos Sur y nosotros seguimos haciendo desde el sur de América, desde Latinoamérica, el semáforo en Radio Universidad de Chile. Y estamos muy contentos porque tenemos una invitada que ha viajado desde Perú. Se trata de Natalia Maizundo, quien es directora de Las Cautivas, un viaje íntimo y colectivo sobre identidad, memoria y territorio, que llega a las salas de cine chilenas y nos va a contar la memoria sepultada de Tacna y Arica. Bien sorprendente esta historia. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida al Semáforo. Buenos días, Nicolás. Bueno, muchas gracias por este espacio y también un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, Natalia, nos sorprendió mucho ver este documental. Usted va a tener la posibilidad también de participar justamente hoy a las 18:45 horas en el Centro Arte Alameda, ahí en el Seina, justo en la calle Arturo Prat. A las 18:45 habrá un cineforo junto a Natalia y el colectivo Sin Fronteras para ver este documental que nos cuenta la historia de dos ciudades que de seguro usted conoce, Tacna y Arica. Cuéntanos cómo se reparten, ¿no? Un resumen bien interesante. Hay dos tratados, ¿no? El Tratado de Ancón y el Tratado de Lima, pero tú puedes contar esta historia mucho mejor que yo. Bueno, sí. Esta peli, en primer momento nace a partir de la historia de mis bisabuelos. Ellos nacieron en Arica y vivieron el proceso de el desplazamiento del territorio después de la Guerra del Pacífico, ¿no? Después de que termina el conflicto, el territorio cedido para Chile hasta Tacna y en el Tratado de Ancón se estipulaba, ¿no?, que Tacna y Arica iban a estar 10 años en el gobierno de Chile y después iba a haber un plebiscito para decidir a qué país querían pertenecer, ¿no? O sea, los ciudadanos tenían que votar y decidir si querían seguir siendo chilenos o regresar a Perú. Entonces, todo ese proceso fue un proceso muy complejo. De hecho, el plebiscito nunca se hizo y pasaron 50 años cuando se resuelve definitivamente esa situación y Tacna regresa al Perú y Arica queda en Chile. Entonces, se terminan, digamos, de constituir las fronteras de ambos países, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? Entonces, todo este proceso, digamos, de cambio territorial fue un proceso muy complejo también para los peruanos que vivían en Tarapacá, en Arica, en Tacna. Fueron muchas movidas también políticas y, finalmente la película lo que intenta narrar es la historia que no se contó, ¿no? Las historias que no aparecen en los libros que nos cuentan, o la Guerra del Pacífico, los héroes, sino salir de eso y saber qué es lo que pasó a las personas, ¿no? Y en este caso, mis bisabuelos, ¿no? Bueno, y es muy interesante, muy desconocido este proceso de chilenización que mucha gente vivió en Tacna y que, fue bien a la fuerza, ¿no? Tenían que chilenizarse. Cuéntanos de ese proceso y cómo lo vivieron desde tus antepasados. Claro, uno tenía, digamos, que escoger si quería seguir siendo peruanos o chilenizarse o adoptar la nacionalidad. Y en mi familia, o sea, en la familia de mi bisabuela, de hecho, ella fue la única que decidió seguir siendo peruana. Sus hermanas y su mamá sí se chilenizaron, digamos, optaron la nacionalidad chilena. Y nuestra familia termina siendo de ambos países, ¿no? O sea, ahora, ya varias generaciones después, mi familia es tanto peruana como chilena. Y eso a veces puede sonar como una contradicción, ¿no? Y cuando yo crecí con esta pregunta de quién era, ¿no? Cómo es que mi familia es de acá y es de allá, como una frontera nos divide. Y siempre tenía esta incógnita hasta que me la resolvieron y es como que, pasó esto, fue la guerra, nos dividieron, fue una frontera. Y a mí me parecía una historia, como un cuento, ¿no? Como, no sé. Y fue así que un poco que nace la peli. Entonces mis bisabuelos vivían en Arica y en ese momento, si tú no querías, digamos, adoptar la nacionalidad chilena, tenías que irte. Y ellos, se fueron como refugiados al Callao, vivieron varios años en el Callao y cuando se resuelve la situación en el 1929, ellos vuelven al sur y se dan cuenta que ya no pueden establecerse en Arica siendo peruanos y deciden mudarse a Tacna. Entonces, ahí nace mi mamá, nazco yo. Con Natalia Maizundo, ella es directora, nos visita desde Perú y va a presentar su película Las Cautivas hoy y vamos a revisar algunas fechas también en otros lugares de nuestro país. Y quisiera preguntarte, Natalia, hay momentos súper emotivos. Por ejemplo, hay una bandera peruana que estuvo escondida mucho tiempo,
o hay una canción también que tiene mucho que ver con el nombre del documental. Cuéntanos de estos íconos que vamos a ir descubriendo. Sí, bueno, esta bandera es una historia que se ha contado varias veces en Tacna, ¿no? Es una familia que guardó una bandera que en ese momento se confeccionó digamos, en el proceso donde todavía no se decidía qué iba a pasar con Tacna y Arica. Entonces, los símbolos patrios estaban prohibidos, ¿no? O sea, tanto en Arica como en Tacna, los peruanos no podían cantar el himno nacional, ni tampoco podían portar banderas peruanas. Entonces, si existía una bandera, tenía que ser de forma clandestina. Entonces, la familia de la señora Hulbeli, ¿no? Que es la señora que ahora resguarda esta bandera, la confecciona, la cose, la hilvana, ¿no? Le ponen como monedas. Y cuando ellos salen de Arica, ¿no? Como muchos de los peruanos que tenían que salir, se la esconden y se la llevan a Lima. Y luego ya cuando vuelven a Tacna, porque muchas personas también regresaron, la guardan y hasta ahora existe, ¿no? O sea, es como una bandera que ya incluso ya la tela ya está deshilachándose, pero la conservan y es una memoria también de lo que sucedió en ese momento y de la resistencia de los peruanos, ¿no? Sí, bueno, y hay una canción también, ¿no? Que dice, mi mamá cantaba esta canción y se emocionaba. Cuéntanos de esa canción. De hecho, es una canción que yo no conocía. En el momento en que hicimos la entrevista a la señora Hulbeli, ella menciona la canción que se llama Las Cautivas y ya existía una canción así, que se llama igual. Y yo le digo, no, bueno, puede cantarla. Y cuando la canta era una canción que yo totalmente la desconocía y fue, digamos, de los grandes hallazgos de la película. Y cuando la hemos mostrado en Tacna, alguna vez me han escrito diciéndome, esta canción también la cantaba mi abuela. Wow. Entonces, sí, y no hay ningún registro de esa, o sea, la busqué, la googleé y no existe un registro, digamos, un archivo de esa canción, ¿no? Entonces fue bien bacán también escucharla y bueno, por todas las emociones que se desbordaban en ese momento de la señora Hulbeli, ¿no? De recordar lo que su abuela le contaba, lo que su mamá le contaba, ¿no? Seguimos conversando con Natalia Maizundo sobre el documental Las Cautivas, que se presenta justamente hoy, un gran panorama para hoy, a las 18:45 horas en el Centro Arte Alameda, ubicado en el Seina, en la calle Arturo Prat, a la entradita, ahí justo en el Instituto Nacional justamente. Natalia, te quería preguntar también por... es una coproducción peruano-chilena y a mí me alegró mucho cuando parte la película ver los logos de los Ministerios de Cultura de Perú y de Chile, ¿no? Porque es una historia que nos atañe a ambas sociedades. ¿Cómo fue el trabajo que realizaron con Mimbre, entiendo, que es la coproductora de este documental? Sí, bueno, yo conocí a Rocío Romero hace varios años, que es la productora de Mimbre. Como en el 2016-17, yo estaba desarrollando la película y hubo un encuentro en Arica que se llamaba Transfrontera. Y ahí conocí a Rocío y ella también conoció el proyecto. Y años después, cuando ya empezamos a grabar, ganamos unos fondos en Perú, primero para desarrollar el guión y después para, bueno, y hacer la investigación y después para el rodaje. Entonces, cuando llegó el momento de la postproducción, pues uno se va dando cuenta de que los presupuestos nunca alcanzan. Siempre es así en el cine. Y siempre tuvimos la idea de que sea una coproducción. De hecho, cuando estuvimos en el rodaje, intentamos que el equipo sea peruano-chileno, ¿no? Que tanto el equipo técnico como el equipo artístico. Queríamos que hubieran personas de las dos ciudades, para que un poco también hacer un homenaje a esta transnacionalidad o esta transfrontera, ¿no? Que existe en Tacna y en Arica. Y cuando, pues, bueno, conversamos con Rocío, le dijimos, ¿no? Que queríamos hacer una coproducción, que nos parecía bacán también que Chile, que los logos de Chile estén, y bueno, así fue que empezamos a trabajar con ella, pudimos hacer la postproducción. Casi toda la postproducción se hizo aquí en Chile, ¿no? La montajista es Melissa Miranda, y también la voz de sonido se hizo acá en Sonamos, ¿no? Entonces fue un trabajo muy bonito también, tener una perspectiva desde el otro lugar, ¿no? A mí me parecía interesante también que el montaje lo haga Melissa, porque sentía que ella me podía dar una perspectiva que yo no la tenía, ¿no? Que es de las personas que viven aquí en Chile, que entienden cómo es la historia también desde este lugar, y creo que cada quien nos ha contado una historia completamente diferente, ¿no?
Bueno, y eso es lo que dice el documental, ¿no? Cuando comprendamos que no solo hay una historia de un lugar, podremos recuperar nuestro paraíso, dicen en Las Cautivas, que dura 90 minutos y que es muy interesante porque es la revisión histórica de esta separación de Tacna y Arica, ¿no? De los tratados de Ancón y el Tratado de Lima, pero también, eso podría ser por un lado la revisión histórica, la revisión desde tus bisabuelos también, pero hay una obra literaria que es muy importante que se presenta a lo largo del documental, ¿no? Cuéntanos de eso, porque son como varios carriles que van corriendo a lo largo de este documental, que también tiene audiciones, que tiene actuación, es muy interesante. Sí, de hecho, cuando yo estuve pensando en el guión de la película, claro, sentía que habían varias líneas narrativas desde el plano histórico, el plano más personal, que era mi historia, digamos, familiar, pero no quería dejar de lado como el presente, ¿no? De revisar cómo las personas hoy en Tacna y Arica viven esta historia, o cómo la recuerdan. Y yo quería tener un dispositivo que me ayude a que afloren esas memorias, ¿no? Y durante la investigación hallamos este texto que se llama Tacna, Arica el juez. Lo escribe Dora Mayer, que es una escritora peruana, que en realidad en los últimos años también la han recordado mucho porque era una mujer, ¿no? Que era una gran escritora, escribió en varias revistas, pero pues como siempre en el mundo los que siempre, digamos, son los protagonistas son los hombres, entonces Dora Mayer quedó un poco relegada en la historia. Y cuando hallamos este texto, que es un texto escrito como un guión de teatro, dije, bueno, este es la oportunidad, digamos, para montarlo, para hacer un casting, para que todos los personajes de la obra afloren en la película y los actores tengan, digamos, dos personajes, ¿no? Tanto quiénes son en la vida real, ¿no? Cómo les interpela el texto que están leyendo y luego cómo lo interpretan ante la pantalla, ¿no? Entonces, bueno, la película también tiene este hilo conductor de todo el proceso de hacer la obra de teatro, desde el casting, las lecturas de guión, los ensayos y luego montamos algunas escenas de la película. Bueno, Tacna y Arica, después de la Guerra del Pacífico, estuvieron controladas por Chile, luego viene el Tratado de Lima, ¿no? Donde Tacna vuelve a Perú, pero actualmente, ¿cómo es la relación entre ariqueños y tacneños, se dice, ¿no? ¿Tú eres de Tacna Sí, originalmente? tacneño. Uh-huh. Entiendo que están a media hora, ¿no? ¿Cómo es la realidad hoy día? Es como una frontera difusa, sí, cultural. De hecho es una frontera difusa, es una frontera porosa también, ¿no? Creo que compartimos muchas cosas. Hay muchas tradiciones que compartimos, como por ejemplo la Cruz de Mayo, que se celebra como a quincena de mayo. También está la descendencia afro, ¿no? Hay también una línea muy marcada en Arica sobre las personas afro y también en Tacna. Entonces creo que hoy vivimos en armonía. De hecho, mucha gente pasa la frontera todos los días. Es una frontera que es muy concurrida. Al día pasarán, no sé, unas 20.000 personas. Entonces, creo que hay mucho compartir. Y siempre hay muchas cosas acá. Ya uno puede ir fácilmente a Arica o regresar o irse a Tacna. La gente se va los fines de semana a pasear a Tacna, a comer, incluso como a utilizar los servicios de salud, ¿no? Y yo creo que somos dos ciudades hermanas, ¿no? Que la frontera no ha logrado dividir por completo, ¿no? Todavía compartimos muchas cosas, incluso la familia está del otro lado, ¿no? El tío, el primo, el abuelo, Sí. lo vas a visitar. O mucha gente que trabaja en Arica o trabajan en Tacna pero viven en Arica. Entonces creo que el territorio es uno solo, ¿no? A pesar de que somos de dos países diferentes. Bueno, el carnaval, ¿no? El carnaval de Arica, que tiene danzas de andinas, ¿no? Más bien una zona más que danza chilena, danza peruana, danza boliviana. Uh-huh. Sí. Sí, de hecho, incluso si uno ve el territorio ya más macro, te das cuenta de que todo ese espacio territorial, tanto Bolivia, Perú y Chile, son una misma cultura, ¿no? Descienden de los aymaras, entonces todas esas danzas. Hay una disputa a veces de, ¿a quién le pertenece realmente la danza? Si a Bolivia, Perú, a Chile, pero en realidad yo creo que hay que mirar más allá de las fronteras y darnos cuenta de que es una sola nación, ¿no? Que hemos heredado esas tradiciones culturales, ¿no?
Natalia, se nos comienza a ir el tiempo, pero te queremos dar unos segundos finales para que invites a la gente a ver Las Cautivas y alguna red social o algún sitio web donde podamos ver el detalle de las próximas funciones. Bueno, quiero invitar a todas las personas a que vean esta película. Es un documental que nos puede dar muchas luces de quiénes somos hoy y cómo vivimos en el territorio de Perú y Chile, y lo que nos hermana y también lo que nos diferencia. Y vamos a estar en varias regiones, vamos a estar aquí también en Santiago en varias proyecciones, y pueden revisar la página de Mimbre Films y también de lascautivas.p en Instagram. Ahí está toda la información de las proyecciones, de los horarios y las salas en las que pueden vernos. Yo voy a estar también en varios cineforos, así que si van vamos a poder conversar y también reflexionar después de la proyección. Muy interesante, lascautivas.p en Instagram, y van a estar en Arica, Concepción, Santiago, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Iquique, Antofagasta, Coyhaique y Puerto Montt. Una gira realmente nacional. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias Natalia Maizundo, felicitaciones a todo el equipo, tanto de Chile como de Perú, por este bello documental. Y nosotros nos despedimos, pero usted no cambie de radio porque ya está Cecilia Espinosa Cortés, quien viene con A Tu Salud. Que tengan una linda jornada. Se enciende la luz roja. Finaliza por hoy Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Nos encontramos de lunes a viernes